Bienvenidos a todos a un nuevo podcast. Este caso es el número 5 y estamos con Iván, Sprint and Relax. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Buenas, tío. Pues nada, aquí estamos, muy bien. Encantado de estar por aquí, tío. Iván, si puedes explicar un poco quién eres, a qué te dedicas, por si hay alguien que todavía no te conoce. Yo sé que eres un crack en las oposiciones de bombero, pero si nos puedes comentar un poco cómo es tu día a día, quién es Iván. Bueno, pues antes de nada, hay muchos cracks por ahí, ¿vale? No soy ni un gurú, ni mucho menos, pero gracias por el cumplido. Pues nada, soy Iván, soy graduado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y actualmente estoy preparando opositores a bomberos, ¿vale? De los diferentes cuerpos de bomberos de España. Y nada, pues empecé como todo el mundo empieza, ¿no? Yo creo, en el mundo del deporte. Empecé por el fitness y yo quería hacer rendimiento, que es lo que, bueno, no todo el mundo, pero a los que nos gusta el rendimiento, nuestro objetivo es llegar a, pues eso, a preparar bien nacional, internacional, etcétera. Pero luego te das cuenta que el rendimiento depende mucho de la persona y del objetivo que tenga. Y vi la oportunidad de trabajar rendimiento a nivel de oposiciones, me presentó y dije, pues tío, aprovéchalo, ¿sabes? Y encima puedes aplicar conocimientos que encima a ti te gustan y te gusta la carrera, te gusta el tema de la fuerza, pues dije, tío, es una buena gran oportunidad, para adelante. Pues me siento bastante identificado contigo porque sí que conozco a muchas personas que les gusta eso, el rendimiento, y parece que el rendimiento es si no llegas a primera división de fútbol o del deporte que te guste, que no hayas cumplido con tus expectativas. Y qué va, sabemos de los bomberos mismos que es rendimiento puro porque son atletas de élite, que muchos tienen marcas de deportistas que podrían estar en campeonatos de España perfectamente. ¿Qué te voy a contar a ti de esto? Entonces, pues me gustaría que este podcast lo orientásemos a la preparación física, a la prevención de lesiones, el aspecto mental, en todo esto de la preparación física para oposiciones en bomberos concretamente. Entonces, como primera pregunta, una muy interesante que me han hecho es el aspecto psicológico mental que tienen que llevar tus deportistas o tus opositores. ¿Cómo tiene que ser esta preparación, la importancia que tú les das, si les aconsejas que lean algo, que se preparen por su cuenta de alguna manera, o si vosotros desde Bombero Ninja lo trabajáis? Pues mira, yo siempre que empiezo alguien a entrar con nosotros, sobre todo en el tema de la oposición, porque al final yo me quedo con una frase que me ha dicho un compañero, vamos, es de Bombero Ninja, un compañero de Bombero Ninja, y es que al final la oposición son detalles, ¿no? Entonces tú tienes que tener en cuenta que no solo es entrenar, ¿vale? La mayor parte del tiempo estamos estudiando. Entonces eso requiere de ser capaz de mantener un estrés dentro de unos niveles que no sean perjudiciales para ti y poder desde ahí, pues en este caso, meter más horas de estudio, meter horas de entrenamiento efectivas y al final, quieras o no, la parte mental es, yo diría que un 80% de parte mental en una oposición. Bueno, en una oposición e incluso en cualquier deporte, porque muchas veces físicamente tú estás muy bien, pero si mentalmente no estás en tu momento, no estás en ese estado de flow que se llama ahora, y estás completamente quemado en ese estado contrario, que es el burnout, pues por muy físicamente bien que estés, no van a salir a lo mejor las marcas cuando tienen que salir. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo tenía un compi de entrenamiento mío, que era una persona que corría el 100 en 10.80 y estaba para hacer marca. Pues estuvo durante un par de competiciones corriendo en 11.1, 11.0, que yo decía, pero vamos a ver, tío, si es que te veo salir y es una locura. Dijo mi entrenador, desconecta, no bajes en 4 días. No bajó en 4 días, bueno, duró 2 días sin bajar porque ya sabes que somos un poco enfermos del deporte, pero le vino bien esa desconexión. Y al final es eso, es encontrar, empezarte a conocer a ti mismo en el mundo de las oposiciones, saber cuándo te estás quemando, que hay síntomas que se ve, pues que empieza, en mi caso, por ejemplo, es que empieza a morder mucho la mandíbula, el bruxismo, pues que empieza a dolerte la cabeza, que no empiezas a rendir en las horas de estudio, la cabeza no está centrada. Entonces nosotros lo que hacemos desde Bombero Ninja es somos un equipo multidisciplinar. Entonces tenemos nuestra parte de mindfulness, del trabajo de mindfulness,
y el trabajo con psicólogos y pues, profesionales del descanso. Y lo que solemos hacer es derivar, siempre. ¿Conoces un poco las herramientas que aplican? Si hacen cuestionarios wellness para ver cómo están o en qué nivel de estrés se encuentran, pero supongo que eso será periódico, semanalmente o diariamente para saber en qué punto se encuentran para no excederse también con la carga de entrenamiento, supongo. Sí, yo desde Bombero Ninja lo que hacemos es, hay dos maneras, ¿vale? Yo siempre lo que hago es un pequeño diario de entrenamiento en el que apuntan pues el RPE, las pulsaciones en reposo, que también son indicadores de fatiga. Y luego, por otro lado, tenemos otras herramientas que, lo que bien dice, son indicadores del estado de fatiga, tanto mental como psíquico, iba a decir, como físico. ¿Vale? Entonces, eso lo hacen a través de otro cuestionario en el que ellos pueden ver, al final, el cuestionario es muy parecido, ¿vale? Engloba todo en uno y listo. Y a través de ahí tú puedes ver cómo estás evolucionando, si sabes que tienes que relajarte o si sabes que estás bien. O sea, al final nosotros lo que hacemos es darles herramientas que puedan usar en el día a día. Eso es. Cambiando ahora un poco ya de pregunta y metiéndonos en el meollo de la preparación, supongo que será muy frecuente que encuentres lesiones entre tus deportistas, porque al final el volumen que lleváis es la propia exigencia de las pruebas, porque son súper atletas. Entonces, si nos puedes comentar qué lesiones más típicas sueles encontrar ahí y cómo las afrontáis. Si desde tu parte o desde Bombero Ninja también tenéis esa parte de readaptación y si nos puedes comentar un poquito, pues, por un lado, las lesiones que encuentras, las más frecuentes, y por otro, ese proceso de readaptación en el caso de que hagáis. Pues hay dos vías, ¿vale? La primera es el control de la carga de entrenamiento. ¿Vale? Eso es lo que yo desde mi punto de vista, para mí es importante que el volumen no sea excesivo, priorizando la intensidad, entrenar lo que seas capaz de adaptar, incluso si sabemos que somos capaces de adaptar X metros o kilómetros de carrera o X series, Polín, pues ¿para qué vas a hacer más? Yo ahí soy muy conservador en el hecho de que, o sea, no aprietes. Aprieta cuando tengas que apretar, pero no puedes estar todo el año o durante toda la oposición aquí arriba, es inviable. Al igual que tú estudiando, tienes tus picos de preparación a nivel de estudio, pues el entrenamiento es exactamente igual. Entonces siempre yo evito el sobreentrenamiento a través de manejar o quedarme siempre un poquito por abajo en las cargas de entrenamiento y sobre todo a mí lo que me interesa es que aprendan a entrenar. Porque normalmente los entrenados o la gente que empieza una oposición ven el entrenamiento como que hay que acabar hiper mega reventado, que si no, no has entrenado. Obviamente tienes que fatigarte, es que sin fatiga no vamos a ningún sitio, no hay adaptaciones. Pero ¿cuánto de fatiga tengo que tener? Entonces ahí está mi papel puesto, que es el de enseñar a entrenar. El darles indicadores que a ellos les valgan para decir, vale, ostras, pues a lo mejor es que me estoy pasando. Y que quitarme una serie no me va a suponer una pérdida de rendimiento brutal, como normalmente se piensa. El pain no gain ese ya yo creo que ha pasado a otro capítulo. Sí, es encontrar un poco ese punto medio entre el umbral del mínimo volumen efectivo y el máximo tolerable, un poco por moverse en esos rangos. Habrá veces que interese pues, sobrepasarlo un poco, otras veces quedarse más abajo. Ahí ya entra pues, tu papel como entrenador. Eso es, al final, obviamente, no siempre vas a estar por abajo. Oye, que un día me encuentro bien y me quiero apretar, jolín, yo es que a veces yo les invito, digo, tío, pues si hoy te sientes bien, aprovecha ese día. Y apriétate un poquito, que no pasa nada. No te vas a sobreentrenar. O sea, es que para sobreentrenarse tienes que hacer unas burradas increíbles para sobreentrenarte. Entonces, bueno, jolín, hay días y días. Esto, como todo, es un proceso. Y sobre todo, lo que hablamos ahora mismo. A mí me interesa que aprendas. Ese es mi goal estándar es que aprendas a entrenar. Hacerle consciente también de este proceso de preparación a la oposición. Porque cuanto más consciente eres y más sabes sobre lo que estás haciendo, pues más lo puedes interiorizar y más lo puedes exprimir en este sentido. Eso es. Al final no somos robots. Entonces, bueno, oye, que encima te enseño y estás entrenando, de puta madre. Eso es. ¿Y qué lesiones encuentras normalmente o
ya no de gente que tú lleves, sino de opositores que conozcas, pues mira, sufren mucho de hombro o del Aquiles o tendinopatía rotuliana. ¿Qué lesiones? Pues normalmente lo que me suelo encontrar a nivel de oposición, ¿vale? Depende mucho también del historial deportivo que tenga el atleta. Pues si es un atleta que ha estado haciendo fútbol americano, pues seguramente, no quiere decir siempre, pero tenga algo tocado. O cruzado, o tema de hombros, bueno, hernias discales muchísimas, ¿vale? Pero sobre todo a nivel oposición, o sea, una vez que ya estás opositando, donde más problemas encuentro es en hombros, codos y rodillas. Y bueno, y periostitis y problemas de pie por técnica de carrera. No porque tengas tú una periostitis propia tuya, sino que a nivel de técnica de carrera no estás haciendo una técnica correcta, pues no eres capaz de absorber las fuerzas. Y el tema de los codos y de los hombros es debido al sobreuso que se le da o que se le ha dado siempre al entrenamiento de cuerda. Tanto el entrenamiento de cuerda como las isometrías en unas posiciones que es que no son ni reales. O sea, que nunca se van a dar esas posiciones en el gesto, jamás. O sea, posiciones hiper mega cerradas. Lo que hacen es que te descolocan la escápula, te pulsionan el hombro hacia adelante y provoca que, pues, que los tendones estén trabajando ahí en exceso. Y luego no es real. Nunca se va a dar. O sea, se da a lo mejor de 1000 opositores, se da en 2 que seas capaz de tirar la cuerda y encima luego meter el tríceps hasta abajo para tirar con el tríceps. O sea, es que eso te lo hace una persona que esté súper, hiper, mega fuerte. Entonces, ese es el abuso que veo en cuanto a posiciones que no son óptimas para el trabajo y sobre todo al alto volumen de entrenamiento de ese tipo de trabajo, del trabajo de carrera. Eso es. Supongo que en ese historial de lesiones, cuando te entra algún opositor, pues aparte también le valoraréis funcionalmente, que os cuente pues, el historial o dolencias que ha tenido o tiene. Y supongo que le miraréis el cómo se mueve, cómo tiene la musculatura, cómo va el sistema nervioso. Si nos puedes comentar un poquito esa valoración inicial que hacéis, o si es periódica, cada cuánto, qué soléis mirar, si deriváis al médico para hacer chequeos médicos o algún electro. ¿Qué hacéis? Sí, pues mira, normalmente siempre que nos pregunta la gente, porque a nivel opositor siempre te van a hacer una prueba médica. Al final de la oposición suele haber un reconocimiento médico. Entonces, jolín, si me puedo hacer un reconocimiento médico antes de hacer la oposición, sería fetén. ¿Por qué? Porque si se hace un reconocimiento médico, a ver, depende de dónde vayas también, ¿vale? Pero si tú haces un reconocimiento médico bueno, también te hace una prueba de esfuerzo. Entonces, ya de por sí esa prueba de esfuerzo, aparte del reconocimiento que tengas, a mí como entrenador me va a valer para decirte, vale, que no trabajas por zona de entrenamiento, jolín, es que tu ritmo para ir al 1000, tu umbral es este. Tío, pues es que lo tienes de libro, es que no hace falta ni que lo intentes adivinar sin hacer test, es que lo tienes porque has hecho una prueba de esfuerzo. Pues trabajamos en base a eso. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Depende mucho del volumen de personas que lleves. A nivel presencial, ¿vale? Con la gente que yo he tenido presencial, lo que ha hecho ha sido una valoración inicial, ¿vale? Pues aparte del PARQ, del tema de lesiones, historial deportivo y demás, yo he hecho una FMS, pero no como tal. No soy muy partidario de... Antes no se usaban valoraciones iniciales como tales de este tipo, de valoraciones funcionales. Simplemente empezabas a entrenar y ya está, ¿vale? Esto está muy bien porque, jolín, ya tienes una visión inicial de cómo se mueve. Ya no de lo que te determine ese test, sino de cómo se mueve. Entonces, a nivel para mí me vale a ojímetro decir, vale, yo estoy viendo que a lo mejor esta postura que tiene, simplemente el hecho de estar de pie, ya te va a decir mucho de la persona o cómo respira. Y por parte de Bombero Ninja, siempre lo que hacemos es derivar. Obviamente, si no tienes conocimiento, pues lo mejor que puedes hacer es derivar a un profesional. Fisios, nutricionistas, etc. ¿También realicéis alguna valoración capacitiva antes de comenzar para ver, como un testeo inicial, por así decirlo, en las pruebas, por ejemplo, en 1000 o 2000 o natación, depende también de cada comunidad, por ver un poco cómo se maneja o si, bueno, supongo que le pediréis también si se han hecho algunos test lo más próximo posible a cuando comienzan con vosotros, por ver un poco desde qué punto parten o vengan como vengan,
Primera semana hacéis testeo, ¿cómo lo manejáis todo esto? A mí no me gusta hacer un testeo inicial en cuanto a físicas. Te explico por qué. Porque a mí lo que me gusta sentar es primero es una base técnica. Me da igual el nivel que tengas, como si eres un crack en el 2000 o en la cuerda, ¿vale? Pero yo prefiero empezar de menos a más. Es decir, ¿de qué me vale a... Vamos a poner un ejemplo real. A 2 años vista, que sí, que has hecho ejercicio, pero no te has presentado a ninguna oposición. ¿De qué me vale a mí a 2 meses, a 1 año vista o a 2 años vista hacerte un test de 2000? Si yo no sé cómo realmente corres. Entonces, primero, te voy a enseñar a correr, te voy a enseñar a que aprendas a entrenar y luego ya haremos test. Pero yo inicialmente no hago test, trabajo más por el RPE. Entonces, al principio ya sabes que el RPE pues, se sobreestima demasiado. Dice, venga, un RPE de 8 y a lo mejor están o en un 10 o al revés. O estás trabajando en un RPE 5 real. Entonces, bueno, pues hasta que tú coges, te empiezas a conocer, me interesa que se queden más cortos a que se pasen. De todas maneras, ellos van a ir viendo que dicen, ostras, es que me he pasado. Esto no es un RP8 y ahí es donde se van a empezar a aprender. Entonces yo primero la base y luego ya iremos haciendo cosas más complicadas, más intensas, etcétera. Y luego ya habrá tiempo de hacer test, cuando ya hayas entrado a esa base. Sí, yo pienso igual. Al final, un testeo inicial tampoco, si viene de un periodo de descanso, por así decirlo, pues no va a ser un dato objetivo como tal, porque a nada que entrene lo va a mejorar y vas a utilizar los datos de un test que no es fiable en ese sentido. Si nos puedes decir qué herramientas utilizas para ajustar ese RPE, sobre todo al principio, o cómo les educas para poder afinar al máximo posible esta percepción de esfuerzo. Pues te voy a decir 2 maneras, ¿vale? Yo es que soy un poco friki en este caso. En este sentido yo soy un puto friki, ¿vale? Entonces, a mí me gusta, por un lado, que aprendan el concepto técnico, el porqué de las cosas. Porque normalmente los opositores no es que sean muy pacientes, sino que la presión a la que están sometidos, lo que ellos buscan es el resultado ya. Es que quiero correr ya, es que quiero subir la cuerda ya, ¿vale? Pero al igual que tú estás estudiando y estás comprendiendo conocimientos, o memorizando, me da igual, al final lo vas a comprender, a base de memorizar lo comprendes. Pues esto de entrenamiento es muy parecido. Comprende el por qué estás haciendo este tipo de trabajo. ¿Por qué hacemos pirámides? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué no estiramos? Tienes que comprender eso y quitarte los mitos que has escuchado. Entonces, primero enseño y luego ya que sea lo que tenga que ser, entre comillas, ¿vale? Pero que tenga una base de conocimiento y que sea capaz de mejorar, aparte por el conocimiento que ha adquirido en los entrenamientos, porque está viendo resultados, ¿vale? Antes de continuar con la entrevista, esto no te lo quería preguntar, acaba de salir ahora, es más, tú lo has nombrado, estiramientos. ¿Qué piensas? ¿Sí, no, antes, después, nunca? ¿Qué tipos de estiramientos? Esto da para hablar horas y horas y horas. Horas, sí, mira. Sí, pues si nos puedes comentar, pues miran, yo no les digo que estiren o les digo que estiren si han estirado toda la vida, pero les explico que no tiene un sentido o una evidencia científica que lo respalde detrás. Poco, ¿qué opinas tú de esto? Yo, por un lado, les digo mi experiencia personal y, por otro lado, la parte científica, ¿vale? Mi experiencia personal. Llevo como 5 años sin estirar. Nada, cero. Oye, que es que me siento un poco más garrote porque estoy mucho tiempo sentado, pues estiro pero movilizando, no un estiramiento pasivo. Incluso el estiramiento dinámico está demostrado de que causa una inhibición muscular. Pero primero, ¿por qué no vamos al problema de origen por el que tú tienes o crees que tienes que estirar? Me refiero, tú tienes unos niveles de fuerza buenos, tienes un rango de movimiento acorde a tu disciplina deportiva, realizas compensaciones innecesarias. Ahí es lo que hay que ver. Entonces, por eso yo soy muy escrupuloso, muy escrupuloso con la técnica, para que se realicen las compensaciones normales que se tienen que realizar, no más de la cuenta. Eso. Y ponerte fuerte. Vamos, esa es mi visión, ¿vale? Habrá gente que diga, oye, Iván, yo es que me siento bien estirando, una vez que ya he entrenado, pues estiro.
Digo, mira, si te sientes bien estirando, que no sea un estiramiento muy intenso, estira. O sea, no voy a ponerme a discutir. Estira y si te sientes bien, perfecto. Pero ya te digo que eso te va a durar 5 minutos. Y luego vas a volver a estar igual de cargado o como quieras expresarlo. Entonces, derivación siempre que yo pueda, le digo a un profesional, en este caso fisio, osteópata, el profesional necesario y que tenga que hacer lo que tenga que hacer, siempre con comunicación. Pero estirar, si está demostrado, más que demostrado. Lo que tienes que trabajar es la elasticidad de tu musculatura, ser capaz de usar tus propios músculos a tu favor. Eso es mi concepto del estiramiento. Eso es. ¿Tú trabajas la movilidad en tus deportistas, en los opositores? Vamos a hacer trabajo de movilidad antes de empezar o sesiones aparte o lo ves un poco chorrada que al final pues también depende de cada uno ese rango de movimiento que ya tenga. ¿Qué opinas de esto? ¿Lo pones en práctica? ¿No? Yo sí lo trabajo. Sí lo trabajo. La movilidad para mí es un... O sea, en el calentamiento está. Te hablo de movilidad tanto típicos ejercicios clásicos de movilidad como la propia movilidad dentro de la técnica. Al final yo, la parte... Te pongo un ejemplo de carrera. Yo la parte técnica obligo a que sea en unos rangos de movimientos correctos. De nada me vale hacer un skipping levantando la rodilla hasta la mitad de la tibia. Bueno, no se puede levantar hasta ahí, ¿vale? Pero para que te hagas una idea. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no fortaleces el gesto técnico que estás trabajando? Pero sí, la movilidad yo la uso muchísimo, sobre todo también los días de descanso. Una rutina de movilidad, no muy complicada, lo básico. Sí, esa recuperación activa también un poquito. Eso es. Estás nombrando mucho la técnica de carrera. ¿Cómo la trabajas tú? En este sentido, lo que te quiero preguntar es si utilizas, por ejemplo, los wall drills, en este caso, para la técnica de carrera, para esa postura, esa concienciación postural para correr, o en tu caso los desechas y haces otro tipo de ejercicios. ¿Cómo lo planteas? Yo al principio, sinceramente, no los trabajo. Los trabajo un poco más adelante, pero al principio no trabajo en wall drill. ¿Por qué? Porque si todavía no eres consciente de cómo se sube la rodilla, cómo se arma el pie, un poquito más fino, por ejemplo, cómo está colocada tu cadera, ¿para qué me voy a meter en ejercicios un poco más globales? Sí. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando tú le dices a una persona que haga imitación de carrera, sin hacer skipping, imitación de carrera es simplemente imitar el gesto de carrera a una velocidad mucho más baja y como si fueses caminando con rodillas súper altas, ¿vale? Para que te hagas una idea a nivel visual. Pues en ese tipo de ejercicios que a priori son súper sencillos, que dices, esto lo voy a coordinar yo, vamos, no hace falta ni que me digan nada. Bueno, pues se levanta la misma mano, se mueve el mismo brazo de la misma rodilla, como lateral. Sí. Y claro, de repente les entra como una especie de embolia en el cerebro a los opositores. Y dice, hostia, ¿qué está pasando aquí? Y yo digo, tío, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y esto lo haces caminando y no tienes que pensarlo. Este patrón cruzado tú caminando no lo piensas, ¿no? Te sale instintivamente. Entonces ahí es donde está el problema. En la parte analítica, que hay que trabajarla, obviamente, se tiene que trabajar la técnica tanto de manera analítica como de manera global. Luego ya me meteré en cosas más complicadas. Eso. Y el tema del wall drill, pues en ángulos un poquito más específicos, no tan de pie como suelo verlo por ahí. Eso, al final es una herramienta más y depende de cuándo y cómo la utilices, pues que sea buena o no para el deportista. Siguiendo un poco con las preguntas que me han hecho, si nos puedes comentar los errores que sueles ver en opositores que te llegan o en los opositores que no te llegan, que simplemente que ves, gente que conoces, que son opositores de bomberos, los errores que cometen en esa preparación física a la oposición. Pues ahí lo que he visto yo generalmente, llevo ya unos cuantos años, aparte, antes de empezar a preparar opositores, yo ya veía cómo se preparaban opositores hace unos cuantos años. Pero ahora mismo llevo 5 años preparando gente. Pero antes de eso yo ya veía cómo estaban preparándose. Y lo que normalmente veo los fallos es, hay 2 tipos de fallos, ¿vale? Por un lado, los fallos en cuanto a planificación de entrenamiento
y por otro lado los fallos técnicos. En cuanto a planificación de entrenamiento, es que las descargas, ¿vale? Hablemos de descargas para que nos entiendan, no se realizan. Entonces tú no puedes estar todo el año entrenando exactamente igual, haciendo casi los mismos entrenamientos y luego querer rendir. Porque ya sabemos que la planificación va cuanto más descansado estés para el día de la prueba, mejor. Pero si antes no has hecho un trabajo previo, de nada te vale descansar. Eso es un lado. Por un lado, el tema de planificación. Y por otro lado, el tema técnico, que se deja un poco de lado, a mi gusto, se deja un poco de lado el tema técnico. Entonces, si juntas unos volúmenes, unas cargas de entrenamiento inadecuadas con una técnica inadecuada, pues si se abrazan, lesiones. Y al final es lo que sucede. Eso. Y la individualización es muy complicada en el mundo de las oposiciones. Pero claro, no es lo mismo una persona que te corre el 60, yo qué sé, me lo invento, en 6.80 manual, que un chico que te acaba de empezar y corre en 8 segundos. No podrá hacer el mismo volumen de entrenamiento ni el mismo objetivo del entrenamiento. Pues ese es básicamente el problema que he visto desde que conozco el mundo de las oposiciones. Eso es. Hablas de la importancia de individualizar y yo pienso que esto se debería dar en todas las disciplinas deportivas. Entonces, ya que has sacado el tema de la individualización, si nos puedes comentar qué importancia tiene priorizar diferentes pruebas, porque sí que hay gente que veo yo un poco perdida en ¿qué hago? ¿Potencio mis fuertes? ¿Intento compensar con las débiles? ¿Cuál es tu visión crítica en este sentido como entrenador y con la experiencia que tienes ya en este mundillo? Pues mira, justo hoy me ha surgido esa duda de un alumno y al final tú eres débil por tu eslabón más débil, valga la redundancia. Entonces, si tengo un 10 en la cuerda, ¿por qué voy a seguir machacando la cuerda si a lo mejor para meter la cuerda en Comunidad de Madrid son 6,50 segundos, ¿vale? 6 metros. Ese es el 10. Si haces 4 segundos en cuerda, ¿para qué vas a seguir machacando la cuerda, tío? Si es que no merece la pena. Y luego a lo mejor el 2000 no lo metes o vas más aquí, más ahogado. Tío, prioriza un poco las pruebas que llevas peor, mantén las pruebas buenas porque ya estás bien ahí, simplemente mantenerlas y prioriza tus debilidades. Es que es así de sencillo. A todo el mundo nos gusta machacar la prueba que llevamos bien porque es la que mejor se nos da. Pero a mucha gente no le gusta sufrir con su prueba que lleva peor. Entonces es un poco de coherencia. Al final la gente va muy preparada a las oposiciones, tanto a nivel teórico, que son unas burradas, como a nivel físico y no dejan nada al azar, nada. Ni la mentalidad, ni la nutrición, ni el entrenamiento, ni el estudio. Entonces, priorizar las cosas que llevas mal. El margen de mejora, pues depende de lo que necesites tú para mejorar. Si es cierto que para el 2000, si el 10 es 6,20, tío, ¿qué tengo que entrenar? ¿Como un condenado para bajarlo a 6,10? ¿Para bajar 10 segundos me voy a machacar? Y el press banca no meto todas las repeticiones que podría meter. Pues tío, coherencia. Si es que al final no hay más, coherencia y trabajar tus eslabones débiles. Voy a poner un supuesto práctico. Venga. Imagínate que está entre dos pruebas, una que tiene alrededor de un 8,5, 9 y la otra que está ahí raspando el 5,5, 6. ¿Qué le dirías? Tío, vea por el 10 o intenta subirla de abajo. Imagínate que es súper malo en esta que está con un 5,5, 6 y la otra tú le ves potencial para poder llegar al 10 sin tanto esfuerzo. Ahí, en ese sentido, ¿ahí qué harías? Esa jodida esa pregunta, ¿eh? Qué cabrón. Pues, a ver, yo sinceramente te diría que mejorases la que peor llevases. ¿Por qué? Porque el día de la prueba pueden pasar muchas cosas. Tú puedes tener un 10 en el 60 y el día de la prueba te pone nervioso, te hace salida nula y otros 2 años a la nevera, después de todo lo que has pasado. O sea, tú ponte en la piel de una persona que se está preparando durante 2, 4, 8, 10 años que están opositando gente y que un día la cagues encima en tu prueba buena.
Cuando al revés, cuando la prueba buena tienes que asegurar. Mejora esa mala por si pasa algo el día de la prueba, tengas un margen de error, no ir siempre ahogado. Y las demás, o sea, al final lo que a ti te va a determinar es el día de, porque tú puedes hacer test, ya sabes que los test, pues algunos se mejoran, otros te mantienes, otros a veces empeoran un poco, pero el día de es donde tienes que rendir. Yo, sinceramente, iría a por la que peor llegues, para no ir tan atragantado. Vale. ¿Y cuál crees que es la prueba más difícil? ¿O es muy individual eso? ¿O ves, por ejemplo, que por decir una, yo no tengo ni idea, la cuerda, yo pienso que es una de las que la gente pues más fobia le puede tener? Porque empezar no es algo que se haya estado haciendo desde pequeño, el trepar por una cuerda. Yo que sé, correr, por ejemplo, nadar o un press banca, son cosas que haces desde bien pequeño, o el press banca desde que te apuntas al gimnasio con 16 años, pero una cuerda o vas a posta a hacer eso o no. ¿Cuál crees que es la más difícil? Pues, a ver, para mí, te voy a dar mi opinión personal y lo que realmente más o menos veo, ¿vale? A nivel general siempre habrá alguien que se le dé peor una prueba, pues que digas, tío, ¿cómo se te puede dar peor esa prueba? Pero es que puede ser así. Entonces, normalmente la prueba que más miedo da, o sea, no miedo, sino que creen que es más difícil es la cuerda. Y la cuerda es muy agradecida cuando la trabajas bien. Esto quiere decir, cuando yo mejoro técnica y aprendo a liberar peso a través de las piernas y no solo traccionar con los brazos, vas a decir, ostras, si es que tampoco es tan difícil, entre comillas, obviamente, requiere de otras cualidades, pero es la más agradecida. A mi sentido común, o sea, la que más odio y la que más sufro es las pruebas de resistencia. ¿Por qué? Porque tiene un componente a nivel mental que, ojito, cuando ves que te queda una vuelta y ves que ya empieza a subir la respiración, que las pulsaciones ya van aceleradas y dices que no llego, ahí tienes que tener mente muy, muy, muy fría. La parte mental es súper importante. Y seguir ahí con lo que puedas, intentar relajarte, mantener la técnica y ya tirar como puedas la última recta. Esas pruebas para mí son muy difíciles. Luego hay otras pruebas, sí es cierto, que son muy difíciles a nivel, lo diría, vamos a decir táctico, ¿vale? Aunque parezca que no sea un deporte equipo, pero a nivel táctico. Hay pruebas que son multiestaciones. Vas a un sitio, pues haces un desescombro de sacos, te vas a otro sitio y tienes que hacer un equilibrio en una barra de equilibrio, caer y dar una voltereta hacia adelante y luego hacer un circuito de agilidad. Esas yo las veo muy difíciles en el sentido de decir, ¿dónde tengo que asegurar y dónde me puedo apretar un poco más? ¿Dónde me puedo arriesgar un poco más? Esas sí las veo bastante difíciles. Pero en cuanto normalmente que se tiene mucho miedo a la cuerda, desde mi punto de vista, es más agradecida. En el sentido de que si la trabajas, se suele ver más mejora que, pues que a lo mejor el 2000 o la parte de resistencia, que la gente se frustra un poco más por el tema de trabajo en fatiga, que a nadie le gusta. Eso es. ¿Qué trucos nos darías para comenzar ahora con la cuerda? Una persona que se esté iniciando y quiera, o un opositor que ya lleve tiempo y que tenga la cuerda ahí un poco atragantada, ¿qué consejos le darías un poco general pues, para que pueda mejorar? Pues, por un lado, que trabaje la calidad antes que la cantidad. Me explico. Imagínate que tienes que hacer un entrenamiento y tienes cuerdas de 5 metros, ¿vale? O de 6 o de lo que sea, largas. Si doy 4 brazadas, todavía no he llegado a 5 metros, ¿vale? Si doy 4 brazadas y la quinta y la sexta es que ya pierden calidad gestual y pierden calidad en general, no hace falta que hagas 5 metros. Haz 4 brazadas bien hechas, afiánzalo y luego ya intenta progresar a partir de ahí. Gana fuerza, trabaja la técnica hasta que seas lo más perfectamente eficiente posible, dependiendo de tu perfil, y trabajar la parte de tus puntos débiles en la cuerda y grabarte para verte y pedir a alguien, a un compi, a quien sea, que te vea. Digo la cuerda como digo cualquier otra prueba, ¿eh? Grabar y tener una opinión exterior, porque muchas veces no vemos los problemas en nosotros mismos. Por eso existen los entrenadores. Entonces, mi recomendación sería esa.
y sobre todo que tenga paciencia y que no se frustre. Que no se frustre. Si tiene que dejar apartada durante un par de días, 3 o una semana, una prueba, para ir un poquito más despejado, que lo haga. No te va a suponer una bajada extrema de rendimiento. Incluso a veces viene mejor. Eso es. Entonces, para entrenar la cuerda, pues mucho mejor técnica en lugar de muchas series, por así decirlo, no trabajarlo con fatiga, para darle esa calidad que requiere. Eso es. Entonces, por ejemplo, en los 2000, ¿te gusta trabajar con fatiga o también cuando nota ya que está perdiendo velocidad en esas series cortas? Pues exactamente, tío, lo acabas de decir. Yo me fijo mucho y también enseño a la gente en que se fije en eso, en que, por ejemplo, si tienes 4 miles, ¿vale? Entrenamiento, 4 miles, y ves que los 2 primeros, a ver, esto, hablemos de una persona que ya tiene algún conocimiento de entrenamiento, o sea, que ya es un poco experimental en entrenamiento. Ahí luego te pongo el otro ejemplo de alguien que no es tan experimentado. Si ves que el primero se te va a 3.10, el siguiente se te va a 3.15, el cuarto se te va a 3.40, yo ahí cortaba el entreno. Tienes otra opción, que a mi parecer muchas veces no es tan buena, es aumentar el descanso. ¿Vale? Eso te puede permitir, por algún lado, hacer esa última serie, pero no vas a ir a 3.10 ni a 3.20, que es más o menos a lo que ha sido. A lo mejor se te va a 3.40, 3.30, ¿vale? Pero ya se te está alejando mucho. O cortar el entreno. ¿Qué haces 3.000 metros en vez de 4.000? Bueno, no pasa nada. Poco a poco aumentas tu capacidad y puedes entrenar más. Y por otro lado te pongo el ejemplo de una persona que acaba de empezar. Yo no voy a poner a una persona que acaba de empezar a hacer miles, porque es que va a ir a la pista asqueada desde el primer día. Va a decir, mira, Iván, o sea, vete a tomar por culo, porque es que yo no puedo hacer 4 miles. Jolín, pues invitarle a que poco a poco coja ese gustillo por correr, que se vea mejoras técnicas, que se vea mejoras en la fluidez al correr, que vea que ya va apoyando bien el pie, y luego ya empezaré a trabajar un poquito más el volumen con esa persona. Pero al principio, pues como te he dicho, parte técnica. Eso es, todo también en estas personas principiantes que están iniciándose, por ejemplo, en el 2000, que a lo mejor no tienen tan marcado el ritmo que tienen que hacer en cada vuelta, pues sí que se puede dar esa variabilidad en las marcas de, como has dicho, 3.10, 3.15, ahora 3.40, luego a lo mejor hace otra y baja 3.20. Entonces, tampoco es un parámetro, pienso yo, en el que fiarse o en el que fijarse en personas que se están iniciando. Bajo mi punto de vista, no sé, en este sentido, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo, vamos, yo lo veo igual que tú. Y yo siempre, mira, yo me quedo con una frase de un entrenador que tuve. Y de muchos, o sea, tú preguntas a cualquier atleta y seguramente te diga lo mismo. Dice, la pista, ¿vale? La pista en el sentido de entrenar en pista, la pista da más penas que alegrías. Es decir, tú le dedicas mucho tiempo y ves los resultados cada X tiempo. Te dices, hostias, hoy he bajado a la pista y se me ha aparecido la Virgen y he ido súper fluido, he ido súper bien, sin esfuerzo, he hecho unos tiempazos y dices, joder, tío. Pero si venía a la pista reventado, que decía, madre mía, hoy el entreno de hoy, verás qué mierda me va a salir. Y otros días que vienes súper enchufado a la pista, dices, wow, hoy voy a reventar el entreno. Y una mierda. Te comes los mocos y vas jodido luego en las últimas. Es que esa es el amor-odio de la pista, que tengo yo también. No tienen muchos atletas. Entonces, jolín, tío, no te fijes tanto en los tiempos. El reloj siempre va a ganar. Siempre te va a ganar el reloj. También tienes las sensaciones tuyas propias para ver cómo así. O sea, el problema es que muchas veces nos fijamos solo... A ver, yo lo entiendo, porque es que al final lo que te piden es un tiempo. Pero siempre nos quedamos en la cabeza con lo de el tiempo. He hecho esto. No en las sensaciones que he tenido, ni cómo he ido corriendo, ni nada. Entonces... Eso es. Voy a ponerte ahora 2 supuestos prácticos para así ponerte en contexto, que pienso que va a ser más fácil contestar esta pregunta. Imagínate, te viene un chaval de 20 años que no trabaja o hace algunas horitas sueltas y tal para ganarse 4 duros y se quiere preparar la oposición. ¿Cuántos días le recomiendas entrenar? Fuerza o carrera o las pruebas físicas en sí, 4, 5, 6 días y aprovecha que es joven, que tiene tiempo.
un poco cómo lo distribuyes en las personas que te vienen, que son jóvenes, que no están trabajando, que no tienen cargas familiares tampoco y que le pueden dedicar tiempo. Vale, esa pregunta, se supone que ese chaval, lo que tú dices, tiene mucho tiempo, ¿no? Para dedicarse a la otra. Vale. Prioriza el estudio. Es que no te digo ni la física, prioriza el estudio. Porque suele ser la primera prueba y la que más nivel lleva. O sea, te voy a poner un ejemplo. La nota de corte del año pasado de Bombero de Comunidad de Madrid estuvo en un 8 y pico. Entonces, sacar un 8 y pico es ir muy, muy fino en el temario. ¿Tienes tiempo para entrenar? Aprovéchalo. Organízate, saca las horas de calidad de estudio que tengas y saca las horas de calidad de entreno que tengas. ¿Cuántos días por semana? Más de 5 para empezar, suficientes. Incluso 4. 2 de esos días los dedicaría a fuerza. También depende mucho de la oposición y de las pruebas que tengas. Porque no es lo mismo. Normalmente las pruebas de bomberos son muy de fuerza. Requieren de fuerza en la mayoría de ellas. ¿Vale? Y muchas de las pruebas son atléticas. Atléticas me refiero que a veces hay lanzamientos, a veces hay, en la mayoría hay carrera. Entonces, ¿qué es lo que peor se te da? ¿Eres un chico que ha estado en el gimnasio y vas bien de fuerza, eres joven, vas bien? Pues probablemente lo que te cueste ahora por la edad sea la resistencia. Ya sabes que con la edad se gana más resistencia. Pues tío, tendrás que trabajar un poquito más la resistencia. Te pongo un ejemplo de típico rata de gimnasio, como hemos sido todos, y hace pecho bíceps. Pues deja un poco la parte de hipertrofia y si quieres ir verdaderamente bien en una posición tienes que dedicarte exclusivamente a ella. Eso es. Pero con 4 o 5 días suficiente. Luego ya tendrás tiempo para subir o incluso para mantenerlo si va bien así. Supongo que crear también al principio pues esa base atlética, tanto de fuerza como de velocidad, resistencia, un poco todas esas capacidades físicas básicas. Y ahora pues te pongo el caso contrario. Imagínate, te viene un adulto, 35 años, 2 o 3 hijos, trabajando 40 horas semanales. Se quiere preparar las posiciones. Te pregunta, Iván, ¿cuántos días tengo que entrenar? No tengo tiempo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? ¿Tiempo de estudio, tiempo de preparación física? ¿Cómo lo hago? ¿Sabes cuál es bueno, no es un problema. ¿Sabes cuál es la característica de esas personas? Que sacan tiempo debajo de las piedras. Cuanto menos tiempo tienes, más tiempo sacas para estudiar y para organizarte. Gente joven que a lo mejor pues tiene más tiempo libre, no tiene cargas familiares o trabaja pocas horas, pierde mucho el tiempo. Entonces, estas personas yo priorizaría siempre la parte que peor llevas, que suele ser a estos niveles, suele ser la fuerza y la parte técnica. Sé que soy muy pesado con la parte técnica, pero es que es lo que más veo, por eso te insisto mucho. Y sobre todo, escucharle mucho. O sea, yo tengo personas que a lo mejor tienen 40 años, 41, con cargas familiares, y yo tengo que ir ahí con pies de plomo. Porque no es lo mismo lo que me puede aguantar un chaval de 20 años que lo que me puede aguantar una persona ya pues, que está en la cuarentena. Pero básicamente es individualizar lo máximo posible dentro de las posibilidades que haya y organizarle el tiempo, pues si que tengo que priorizar más en una prueba y solo tengo tiempo, incluso tengo que doblar el entreno y ese día ponte que solo puedes hacer un entreno. Pues haz el entrenamiento de fuerza, sí o sí, mete fuerza y luego el entrenamiento de carrera, por ejemplo, métele 2 días. La cuerda, pues también la podemos trabajar, pero sobre todo planificarle de manera que él tenga tiempo y priorizar las pruebas que lleve peor. Pero ya te digo que esas personas se organizan 100 veces mejor que una persona que tenga mucho tiempo. Sí, al final, a mí me pasa, cuanto más tiempo tengo, por así decirlo, menos lo aprovecho. Y cuanto más guiado voy, mejor me organizo. Al final es eso, la organización, y sacas tiempo de donde sea. Una duda que me acaba de surgir ahora. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, donde vivo yo, gimnasios cerrados desde mitad de diciembre. En Madrid no es el caso, pero
si nos puedes comentar, cuando estuvimos en cuarentena por el COVID, ¿cómo manejasteis el tema del entreno desde casa, supongo? Son muchas semanas parado. ¿Cómo lo gestionas en ese sentido? Depende también del material que tengas, si vive en una casa de campo o no, cómo puede correr. Lo vamos a poner un contexto para que te sea mucho más fácil. Una persona 28, 30 años, con pareja, un hijo, un piso normalito, 80, 90 metros cuadrados, sin mucho material, alguna gomita y tal. Imagínate, y es opositor tuyo. ¿Cómo le recomiendas que entrene? Pues mira, nosotros y yo lo que hice en este caso fue vídeos con material que se tiene por casa. A lo mejor mucha gente tiene una mochila, tiene libros, tiene sillas, hay gente que tiene gomas, mancuernas o lo que sea. Oye, que tengo, normalmente gomas se tiene porque nosotros las usamos mucho en los calentamientos y demás, de diferentes durezas y demás. ¿Puedo trabajar con gomas? Adelante. ¿Puedo trabajar con mi propio peso? Adelante. Muchas veces infravalorado el trabajo con el peso corporal, que solo se piensa que la gente eso se puede poner fuerte levantando pesas, pero cuando no queda otra, pues tienes que trabajar con tu peso corporal, con peso de una mochila. Si tienes una barra dominada, puedo hacer dominadas. Si no, tengo que hacer remos. Si no, tengo que hacerme circuitos metabólicos para trabajar el 2000, entre comillas. Al final es buscarse las habichuelas y romperse un poco el coco en el sentido de, vale, ¿qué material tengo disponible? ¿Qué variantes puedo meterles para, dependiendo del material que tengas? Y hacer los entrenamientos en la medida de lo posible lo más eficientes y lo más intensos posible. Porque al final siempre es cierto que en casa no se entrena igual. O sea, te digan lo que digan o te intenten vender la moto de que entrena en casa, no sé qué, y sin material y vas a mejorar. Ya, pero es que llega un momento en que esa mejora se estanca. Entonces, dentro de las posibilidades que se tienen en cuarentena o que se tienen porque están cerradas los gimnasios, oye, que si me tengo que hacer con una kettlebell Lidl que vale 8 euros o del Decathlon de 20 kilos o de lo que sea, joder, pues digo que son 20 euros, que con poco material se puede entrenar. No hace falta tener un rack con 300 kilos. Eso es. Bueno, también luego está el hándicap de dónde conseguir el material, porque tela, claro. debes de comprarlo. Por ejemplo, para preparar el 2000 desde casa, un poco por simularlo, ¿buscabas pulsaciones similares a las que esa persona tiene en carrera con circuitos metabólicos? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Sí, se buscaba pues a través del trabajo mezclado de tanto de zancadas, burpees, pues, ejercicios más metabólicos, combas, ¿qué más? Dominadas si se podía, pero sobre todo circuitos de fuerza, de movimientos globales, sentadillas, pesos muertos monopodales, bipodales, asimétricos, ejercicios globales que tengas que movilizar una parte del cuerpo bastante grande. Skippings en el sitio, técnica de carrera en el sitio. Yo he hecho técnica de carrera en el sitio. He hecho wall drill en mi casa. He hecho saltos en mi casa. Verticales, ¿vale? Cuidado con la cabeza. Pero me refiero que al final tú puedes trabajar metabólicamente muy duro en casa. Lo que pasa que el problema viene cuando no sabes cuál es tu máximo. Normalmente el trabajo metabólico nadie va al máximo, a no ser que lo hayas vivido ya, pero nadie va al máximo por el hecho de que dices, hostia, que es que no llego a la siguiente ronda. Pero es que tienes que trabajar esos niveles. Si no tienes otra opción de correr, yo a veces me he escapado y he dicho, pues me pongo a hacer escaleras, tío. Me subo y me bajo mis escaleras, para arriba y para abajo. Vamos, es el ejercicio que más odio, te pone la patata a 300. Pero es una manera de trabajar la parte aeróbica. Sí, también hay que ir un poco con ojo, porque le estás dando un estímulo a tu cuerpo que no estaba acostumbrado. A lo mejor tanto saltito cuando no estabas acostumbrado. En tu caso, no. En el caso de opositores, no, porque sí que están pelín más acostumbrados, pero sí que he visto gente que era sedentaria o que iba al gimnasio, lo típico, hacer su clase colectiva o hacer un poquito de fuerza y se ha puesto a saltar a la comba y Y a 10 rodillas. A rodilla no sé qué. Al final... Claro. Ahora al final estamos hablando de gente que ya lleva un entrenamiento detrás. No quiero decir nombres, pero es que ya hay veces que me enervo viendo vídeos de YouTube que digo, pero tío, vamos a ver si es que esto es para gente sedentaria, es que no les puedes poner a hacer impacto, tío, que es que la mayoría de las personas son obesas, es que te las cargas.
por favor. Pero bueno, es la industria, tío. Entonces es muy difícil de cambiar eso. Ya cada uno con su ética también de trabajo. Sí, eso es. Yo no me atrevo tampoco a dar recomendaciones de ese estilo o a dar entrenos juntos. No sabes quién te está viendo, no sabes si esa persona tiene una cardiopatía y no lo sabe y por tu culpa te la cargas. Pero bueno. Sí. Totalmente, sí, de acuerdo. Aquí, acabando un poco la entrevista, vamos a hacer un pequeño juego sobre ejercicios de fuerza en el gimnasio. Yo te voy a ir nombrando algunos ejercicios y tú me dirás qué piensas de ellos, si los utilizas, si no, o si tienen cabida en ciertos contextos, ¿vale? ¿Te parece? Eso me mola, sí. Vamos a empezar con uno fuerte. Hip thrust. Sí, de cabeza y todas sus variantes. A ver, que no solo sirve para construir glúteo, ¿vale? O sea, te lo digo por propia experiencia mía. He hecho hip thrust y me ha venido muy bien para la carrera. Obviamente, esto, por favor, cogerlo entre comillas, que ya os estoy viendo que os vais a volver locos. No por hacer hip thrust vas a mejorar tu tiempo en 20 metros, ¿vale? Eso, por favor, tenedlo en cuenta, ¿vale? Que si ya alguno se me tira al cuello, es que yo he visto el estudio, vale, pues te lo vuelves a leer y lo sacas en conclusiones, ¿vale? Hip thrust sí, siempre y cuando de manera especial, no siempre. Vale. Dominadas que no sean pronas, tanto neutras como supinas. Sí, claro. ¿Sí? Yo normalmente la dominada no las suelo prescribir, ni la típica dominada que se hace aquí súper abierta tampoco. Mejor esa la más o menos. Sí. Dime. Dime. A lo mejor esa dominada más estricta que te piden, a lo mejor la vas metiendo ya en esas fases finales, en ese picking antes de eso es, pero yo lo que hago es buscar un patrón que sea efectivo. Entonces, yo prefiero trabajar un poquito más cerrado para que ahí actúe mejor las cadenas que tienen que actuar y tanto neutras como supinas. Me gustan más neutras que supinas. Más que nada por el hecho de que normalmente en la cuerda no trabajamos en supinación. Ya hacemos suficiente supinación en la cuerda y hay problemas de codo como para meter más todavía. Entonces, bueno, prefiero dar otro estímulo diferente. Respecto a las dominadas, intuyo tu respuesta, pero bueno. Se está riendo ya, qué cabrón. A ver. ¿La escápula fija o libre? O sea, es decir, que descuelga ahí bien o mantenemos ahí fija la escápula. Yo, fija. A ver, se puede descolgar un poco. Si se te descuelga entera y no tienes una buena estabilidad de hombro, pues probablemente tengas problemas. Pero a mí me gusta ir lo más anclado posible. Mira que pensaba que ibas a decir la otra, escápula libre. Un poco por la transferencia a lo mejor a la cuerda, que yo no tengo ni idea de cuerda. A lo mejor en cuerda va la escápula fija y no lo sé. No, es imposible, no jodas, es imposible. Si eres capaz de llevar la escápula fija en la cuerda, para adelante. Pues mira que por eso pensaba que a lo mejor en la dominada sí que interesaba hacer ese trabajo con la escápula libre. Pues yo lo prefiero hacer en el trabajo en polea libre. O sea, un trabajo más específico de tirón a un brazo en polea sí que dejo la escápula libre. Pero en dominadas no... La verdad que, a ver, yo antes la dejaba libre, pero yo prefiero ir un poquito más anclado y luego ya la libero en el ejercicio de transferencia, entiéndeme, en el ejercicio más orientados o específicos para cuerdas. Ahí tiene que ir libre, es que es imposible que vaya... Vamos, si no serías un armario empotrado, ni así. ¿En la prueba, en las dominadas, te piden escápula fija o puede...? No, las dominadas son dominadas estrictas y no te dicen nada de escápula. O sea, tú puedes descolgarte tranquilamente y ya está. Así aprovechas bien tu estiramiento muscular. SCA. Pasamos, siguiente ejercicio. Back squat, sentadilla. ¿Cómo te mola el salsero, eh? Pues sí, tío. Sí, sentadilla... El que diga lo contrario no te está mintiendo, ¿vale? Tiene otro punto de vista, pero mi punto de vista es que para mí es un ejercicio que para correr sirve. Tanto sentadilla trasera, sentadilla delantera, variantes, asimétricas, a una pierna. Todas esas para mí son válidas. Claro, ahora no nos volvamos locos y solo hagamos sentadilla, ¿vale? Pero para mí es un
Es la reina. No la reina, porque a mí me gustan más los olímpicos, pero vamos a poner la dama, ¿vale? Ahí está, entre los primeros puestos. Pero sí, las sentadillas y para adelante. ¿Qué te gusta más, frontal o trasera? Trasera barra baja. Power total. Power total. ¿Tiene algún porqué? ¿Alguna explicación? Yo, porque tiro más. Por eso me gusta más. Aparte de que yo tengo segmentos más largos y la sentadilla barra alta, a mí me cuesta la parte del equilibrio, me voy un poco hacia adelante. Porque no tengo movilidad de tobillo, tío. Soy un palo y por mucho que la trabaje, no va conmigo. Entonces yo prefiero back squat. Al principio iba un poco más incómodo, pero luego iba bastante cómodo. Me siento más compacto en la back squat con barra baja que con barra alta. Siguiente ejercicio, el crunch. El crunch, pues hay que subir hasta que des con la barbilla en las rodillas. ¿Qué va? El crunch, a ver, no nos volvamos locos. Tampoco hay de demonizarlo, ¿vale? Pero yo me pregunto siempre, ¿cómo trabaja tu core? No solo el abdomen. ¿Cómo trabaja tu core en cualquier movimiento deportivo? ¿Trabaja flexionando el tronco, que es una de sus acciones? ¿O trabaja absorbiendo fuerzas y transmitiéndolas a otros segmentos? Entonces, yo prefiero trabajar, no perder el tiempo haciendo crunch y trabajarlo pues, en posiciones más isométricas, antirrotaciones, antiextensiones, que es como de verdad actúa. Al final es un transmisor de fuerzas, desde mi punto de vista. Sí, yo pienso igual también. Trabajar esa producción de fuerzas, no solo esa parte de estabilización, sino también Eso es. la capacidad de poder producir fuerza desde el abdomen. Porque yo pienso en las pruebas mismas, en la cuerda, yo pienso que es súper importante. Y es que el lanzamiento a balón, ahí tienes un ejemplo. Exactamente. Los lanzadores de jabalina, si tuvieses el pullover que hacen ellos, que es un pullover modificado para el lanzamiento de jabalina, dirías, madre mía, se va a romper. No, pero es un ejercicio que se usa mucho. Y los grandes lanzadores de jabalinas en ese ejercicio mueven muchos kilos. Y es como si hicieses un pullover, pero intentando lanzar la barra desde atrás hacia adelante y con una hiperextensión de espalda que luego la tienen que volver a su posición normal. Al final también tener esa variabilidad de movimiento, ser capaz de ir a rangos extremos, por así decirlo, dentro de ese umbral seguro para luego poder volver. No, Eso es. Tanto neutro que luego no puedas ni extender ni flexionar. Eso es. Al final nos estamos volviendo un poco locos. O sea, así que tienes ejemplos en cualquier disciplina deportiva. No estás neutro jamás. Más en deportes que tengan multidireccionales. No estás neutro jamás. Bueno, y si te vayas a gimnasia deportiva o gimnasia artística, o sea, si me dices que eso no es una hiperextensión lo que hacen, que alguien me corrija. O sea, al final el cuerpo se adapta. Eso es. Al final es eso. Si no tuviésemos compensaciones, estaríamos muertos. Eso es. Un poco para ir acabando, has nombrado los levantamientos olímpicos. ¿Cuáles te gusta hacer a ti? A mí me flipa la cargada, sobre todo la colgante. La de abajo también me mola, pero la colgante me mola más porque el movimiento es mucho más corto, es más explosivo porque al ser la última parte del segundo tirón de la cargada normal, me resulta más, ¿cómo decirlo?, que puedes jugar más con él. Tiene más variabilidad que la típica cargada del suelo, porque al final pues una cargada colgante la puedes hacer incluso, ya no es colgante, pero sería desde los racks. Entonces, en la parte esa explosiva de la extensión de cadera, la que realmente a mí me atrae en el sentido de que la veo mejor para transmitirla al deporte. Porque en muchos deportes, por ejemplo, empiezas en posiciones de potencia. Entonces, como empieza el gesto, siempre con una extensión de cadera, por así decirlo. Y sí, la arrancada me mola, pero es que la veo mucho más difícil técnicamente. Overhead, entonces, mira, te voy a preguntar, una persona que está iniciándose también en este mundillo de la fuerza, que es opositor,
y obviamente pues no ha tenido ese periodo de aprendizaje para hacer una cargada o un snatch. ¿Cómo le metes sustitutos, por ejemplo, con algún plato que sea explosivo, o sea, con un disco ahí explosivo, alguna cargada con mancuerna, con kettlebell? ¿Trabajas variantes? Sí. Es más, hace un par de meses estuvimos trabajando la arrancada a una mano, porque técnicamente es más fácil de aprender que una arrancada con barra, porque requiere tiempo y al final también le puedes imprimir bastante velocidad. Incluso, a ver, no tanta como una arrancada, porque la arrancada se supone que es el movimiento olímpico más rápido. Si pudiésemos lanzar la barra sería la bomba, porque sería más rápido todavía. O si no, también muchas veces, ahora no lo estoy usando, el trabajo con balones medicinales o diferentes tipos de balones. Eso lo he usado yo mucho en atletismo, para que el output, gracias a Guillermo Escribano, que estuve hablando el otro día con él, el output es mayor. Eso es. Guillermo fue la primera persona que entrevisté para el podcast. También Un crack. De readaptación y tal, y de la fuerza. Un crack. Desde aquí un saludo si lo está viendo. Vale, Iván, para ir acabando y así no te robo más tiempo, si nos puedes recomendar algún libro o alguna lectura, aunque no esté relacionada con el mundo de los bomberos, que consideres que sea obligatoria para alguien que se esté pues, o iniciando en las oposiciones o que simplemente le guste este mundillo. Ya te digo, que aunque no sea específico de preparación o de estudio, algo que le pueda abrir la mente a un opositor. Pues yo te recomendaría que hay un ebook gratuito en Bombero Ninja. Tú te metes ahí el mail y es un ebook gratuito de cómo empezar a opositar. Es decir, yo cuando empecé a opositar yo dije, pues voy a una academia y que me expliquen. Pero no te decían nada de la física, o sea, sí te explicaban lo que eran las físicas y tal, pero no cómo realmente se oposita. Y en el ebook este que es gratuito, les escribes y te lo puedes descargar. Para mí es un libro que, bueno, es muy cortito, no son 200 páginas. Y te va a servir de guía bastante completa para saber a qué te vas a enfrentar. Y en redes sociales hay mucha gente divulgando sobre oposiciones, en este caso bombero, que también te van a dar su visión, que es totalmente respetable, como cualquier otra. Y sobre todo, si tiene interés de verdad, preguntar a alguien que ya ha pasado por el proceso. O irte a un parque de bomberos y preguntarles, o en este caso, pues si quieres ir a tema de policía, preguntar a un policía, o a cualquier cuerpo que quieras acceder, o cualquier oposición que quieras hacer que tenga parte, en este caso físicas, ¿vale? Preguntarles a ellos, porque es quien de verdad te van a decir cómo es el proceso que han tenido que hacer, y sobre todo si tienes la oportunidad de preguntar a alguien top, que en su oposición ha quedado muy arriba, para adelante. Porque esos de verdad son los que te van a decir qué han hecho. En este mundo nadie se guarda nada, ¿vale? Aunque quieran guardárselo, al final yo creo que es peor, es más perjudicial, si aquí estamos para compartir conocimiento. Y esas son mis recomendaciones en cuanto a oposición. ¿Hay alguno otro, a lo mejor de desarrollo personal o un poco a lo mejor más de filosofía, que digas, este es muy bueno para trabajar ese aspecto mental que hemos hablado al principio de la entrevista, que es muy importante? Pues de aspecto mental, a mí me gusta mucho cómo enfoca la manera de... Vamos, es que no es la manera de enfocar una OPO, sino la manera de vivir, por así decirlo. Mike Quettel, ¿vale? Mike Quettel es no es profesor oficial de Bombero Ninja, pero se ha hecho cursos para Bombero Ninja. Es un ejecutivo hippie, como él dice, ¿vale? Sabe un huevo de meditación, ha estudiado muchísimo sobre meditación en otros países, etc. Y la visión que tiene de cómo es la meditación, porque yo al principio pensaba, digo, bueno, todos me van a vender aquí que voy a ser el Dalai Lama, pero no, o sea, va mucho más allá. Va mucho más allá, es una manera de afrontar problemas. Ese sería una recomendación que es la única que he visto personalmente. No he visto otras personas cómo trabajan. Y bueno, a ver, te diría David, pero es que David es el director de Bombero Ninja, pero David no es un mindfulness, es un bombero, ¿vale? Entonces, pero también tiene ahí algo que le toca, ¿vale? A todo el mundo que hace una posición, se aprueba una posición, va a salir tocado el coco.
¿vale? Todos vamos a acabar locos. Pero la manera que tú tengas de afrontar los problemas, ya tanto en la posición como en la vida diaria, es lo que realmente te va a dar soluciones, entre comillas, a esos problemas y saber afrontarlos. Eso es, un poco también la filosofía estoica en este sentido, para poder afrontar todos los problemas y las adversidades que vayan saliendo en este proceso de la oposición que algunas personas es muy largo y también depende de cuándo salgan, 2, 3, 4 años o el tiempo que le dediquen. Pues una pregunta que he hecho a todos mis invitados y con esto acabo el podcast es ¿qué consejos le darías a alguien que se está iniciando en este mundillo? Ya sea como ya se habla un poco de los opositores en la última pregunta de qué consejos le darías, pues ahora me gustaría que te centrases en alguien que quiera ser entrenador, ya sea para alto rendimiento o para salud. ¿Qué consejos le darías a esa persona, a ese CAFIT que está estudiando, que son muchísimos los que nos están escuchando, y que quiera aprender de los cracks que estoy trayendo a mis podcasts? ¿Qué consejos le darías, Iván? Pues que hable con mucha gente. O sea, que hable con mucha gente, da igual que tenga más nivel, menos nivel, a nivel de conocimiento de actividad física. Da igual, algo vas a sacar. Algo vas a sacar. Que hable con todo el mundo, que pueda o que se deje, ¿vale? Que hay gente que a veces no quiere hablar, pues bueno, no pasa nada, respetable. Y sobre todo que se forme lo máximo que puedas. Que lea mucho, tanto artículos de impacto como artículos de menor impacto y sobre todo que aprenda a filtrar, ¿vale? Porque del estudio a la práctica muchas veces hay un mundo. Eso nos ha pasado a todos. Voy a aplicar este método que he visto en este estudio. Llegas a la práctica y te comen los mocos. Porque es un campo que tienes variables que no controlas. Entonces, que se forme y que si se puede formar con los mejores del sector, que lo haga. Y yo desde aquí, o sea, en cuanto acabe la oposición, me voy a ir de cabeza a Revolution Athletics. O sea, ya se lo he dicho. Yo, para mí, ahora mismo, son top. No sé si es un poco spoiler o no, pero para mí son top. Sí, son unos cracks. Yo me formo con ellos en muchísimos cursos. Esta misma semana pasada entrevisté a Marcos, el capítulo número 4, el episodio 4, un crack. Tengo pendiente a Jorge, si ve esto, pues que sepa que tarde o temprano le hablaré. Yo pienso que de aquí a unos pocos años vista serán unos referentes en España top, porque el enfoque que le están dando a todo esto, pues es la leche. Yo creo que es innovador en ese sentido, porque no están copiando lo que, por ejemplo, hace Exos, lo que hace Mike Boyle. Sí. No estoy desprestigiando ni a unos ni a otros, ni a los que venden sus cursos, porque también son referentes, me formo con ellos y me parecen la leche también. Pero lo que me gusta de estos es que un poco se han salido de esa rama, aplican la cabeza, la neurología, la biomecánica, la fisiología, y al final es eso. Eso es, sí, es que es la lógica. Al final cogerás cosas que te valgan, desecharás otras cosas que no te interesan, pero al final cada uno es un mundo. Aquí lo importante es tener la mayor herramienta posible o las mayores herramientas posibles para poder solucionar los problemas que te vengan de clientes, en este caso. Y nunca vas a parar de aprender, nunca. Por 1000 años que lleves aquí, siempre vas a aprender algo. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Yo tengo eso en la cabeza. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú. De cabeza, a por él, vamos, a exprimirle. A exprimirle. Yo con mis profesores de la universidad, los profesores que yo veía que eran buenos, exprímeles, tío. Además a ellos les mola que les exprimas, porque ven alumnos que quieren aprender y también se vuelcan. Exprímeles, tío. Eso es. Pues si te parece, acabamos un poco con esta crítica a los estudiantes de CAFID. Ya sabéis, tenéis que preguntar. Yo también animo a todos a quedarse hablando después de las clases con los profesores. Yo mismo estoy cursando ahora un máster y en los descansos y cuando acabamos me gusta siempre con los que son buenos, obviamente. Si es que este no me lo trago, pues fuera, ya está. Lo bueno es que aquí en este máster cada semana viene uno. Pues me quedo con ellos media hora, 45 minutos hablando y eso es lo bonito. Al final ahí, en esas charlas más impersonales, es cuando aprendes de todo esto porque te dan esos truquillos que a lo mejor no se atreven a decir delante de 30 o 40 personas. Eso es. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Pienso que ha sido una entrevista brutal.
muy buenos los juegos también que hemos hecho. Cojo la idea para entrevistas. Me ha gustado eso, ¿eh? Ha estado guay. Acabar con una pequeñita reflexión, última frase tuya, te despides y cortamos. Pues una frase que me gusta mucho es, bueno, no es una frase, es una manera de ser, es ser resiliente. Ya está. O sea, es que no... Aguantar, aguante, como dicen por ahí. Aguante, tío. Ya está. Muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Mauro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.